Cada año, en el mundo, aparecen miles de kilómetros de asfalto nuevo, pero pocos saben que una parte significativa de este pavimento nace por segunda vez. Las carreteras viejas no simplemente desaparecen. Renacen en nuevas autopistas, a veces a miles de kilómetros del lugar de su primera vida. Aquí trabajan canteras gigantes, explosiones, camiones volquete con ruedas tan altas como una persona, y fábricas donde la piedra y el betún se encuentran en el fuego de 300 grados. Esta es una historia sobre cómo la magia de la ingeniería y un ecosistema industrial cierran el ciclo, ahorrando miles de millones y los recursos del planeta. Mira hasta el final y descubrirás algo que no se escribe en los libros de texto. Prácticamente nada se desperdicia. Este asfalto viejo triturado se añade luego a la nueva mezcla en la planta. En promedio, el asfalto nuevo que se coloca en las carreteras contiene alrededor del 22% de material reciclado. Esto tiene un efecto económico y ecológico colosal. En primer lugar, reduce significativamente la necesidad de extraer nueva piedra y producir nuevo betún, lo que ahorra recursos naturales y energía. En segundo lugar, abarata el producto final, lo que permite ahorrar miles de millones de dólares de los presupuestos para el mantenimiento de las carreteras. Así, cada viaje en coche es un trayecto sobre un complejo producto de ingeniería que no solo soporta enormes cargas, sino que también es un claro ejemplo de un ecosistema industrial donde lo viejo renace constantemente en lo nuevo, cerrando el ciclo y haciendo la infraestructura del país un poco más sostenible. La historia del asfalto comienza no en la carretera, sino en dos lugares completamente diferentes. El primer lugar es una cantera. Es una enorme herida en el cuerpo de la tierra, donde se extrae la piedra. Todo comienza con una fuerte explosión que sacude la tierra a millas a la redonda. Enormes bloques se desprenden de la roca. Luego, entran en acción gigantescos camiones volquete, cuyas ruedas son más altas que una persona, y transportan estos bloques de piedra a la trituradora primaria. Es un monstruo de metal que con sus mandíbulas de acero aplasta con una fuerza increíble las enormes rocas en trozos más pequeños. Pero esto es solo el principio. Luego, esta piedra pasa por toda una serie de trituradoras y cribas, gigantescos tamices vibratorios. El objetivo de este proceso no es solo triturar la piedra, sino también clasificarla cuidadosamente por tamaño. El resultado son montañas enteras de piedra limpia y clasificada que se llama agregado. Aquí hay de todo, desde grandes piedras del tamaño de un puño hasta grava fina e incluso polvo, parecido a la arena. Cada fracción se almacena en un montón separado. Es como tener en la cocina harina, azúcar, sal. Cada ingrediente por separado, esperando su momento. Este es el esqueleto del futuro asfalto, que constituye el 95% de su masa. El segundo lugar donde nace el asfalto es una refinería de petróleo. Cuando del petróleo crudo se produce gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos ligeros, en el fondo de la columna de destilación queda una sustancia espesa, negra y viscosa. Es el betún. En su estado normal, a temperatura ambiente, es duro como una piedra. Se puede romper con un martillo, pero si se calienta, se vuelve líquido, como un jarabe espeso. Es precisamente esta propiedad, ser sólido en frío y líquido en caliente, lo que lo convierte en el pegamento ideal para nuestro esqueleto de piedra. El betún es el alma del asfalto, su corazón negro que une todo. Y ahora, transportémonos a una planta de asfalto.
es el lugar donde todos los ingredientes se encuentran. Desde lejos, parece un complejo y enredado mecano de metal. Altas torres silos, interminables cintas transportadoras, tuberías, cisternas y una torre central de la que sale humo. Es una verdadera fábrica que funciona como un solo organismo bien coordinado. Diferentes fracciones de agregado de silos separados se alimentan a una cinta transportadora, pero no de cualquier manera. Todo el proceso es controlado por una computadora. El operador en la cabina introduce la receta exacta del asfalto. Dependiendo de dónde se vaya a utilizar el asfalto, para una autopista concurrida o para una calle tranquila, la receta será diferente. La computadora sabe qué porcentaje de piedra grande, cuánta mediana, cuánta pequeña y cuánto polvo se necesita para la mezcla ideal. Es como preparar un pastel complejo, donde cada gramo es importante. Esta mezcla de piedras comienza su viaje hacia arriba por una larga cinta transportadora inclinada y entra en el corazón de la planta, el tambor de secado. Es un tubo enorme y largo que gira lentamente, instalado con una ligera inclinación. Desde uno de sus extremos, un potente quemador lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un avión a reacción. La temperatura en el interior alcanza los 300 grados Fahrenheit. La piedra, mientras se remueve lentamente dentro de este tambor, se calienta y, lo más importante, se seca por completo. La humedad es el principal enemigo de un buen asfalto. Incluso una gota de agua puede impedir que el betún se adhiera firmemente a la superficie de la piedra. Por eso, la piedra debe estar absolutamente seca. Después del tambor de secado, la piedra caliente y libre de humedad sube por un elevador, parecido a un ascensor para materiales a granel, hasta la cima de la torre central. Allí pasa de nuevo por un sistema de cribas para una clasificación de control final y cae en los silos de materiales calientes. Paralelamente, en cisternas aisladas especiales, se calienta nuestro pegamento negro, el betún. También se lleva a una alta temperatura para que se vuelva fluido y líquido. Y entonces llega el clímax. La computadora vuelve a dar la orden. Una tolva de pesaje mide con una precisión increíble la cantidad necesaria de piedra caliente de cada fracción desde los diferentes silos. Luego, en esta mezcla de piedra incandescente, se inyecta una cantidad exactamente medida de betún líquido caliente. Toda esta masa, piedra y betún, entra en una cámara de mezcla llamada mezclador. Es como una batidora de cocina gigante, solo que en lugar de varillas, tiene dos potentes ejes con paletas de metal. Estas paletas remueven la masa incandescente con una fuerza enorme, y en menos de un minuto, cada piedra, cada grano de arena, se cubre con una fina y brillante película de betún negro. De la cámara sale el asfalto terminado, una masa homogénea, humeante y negra, con un característico olor aceitoso. Ahora, este producto caliente y recién preparado debe conservarse hasta el momento de su envío. Se eleva y se vierte en silos de almacenamiento aislados especiales. Son como termos gigantes que pueden mantener el asfalto caliente durante muchas horas, y a veces incluso días. Debajo de estos silos se colocan los camiones volquete. Con un fuerte chasquido, se abre la compuerta, y en la caja del camión, con un rugido y una nube de vapor, caen varias toneladas de asfalto caliente. La caja se cubre obligatoriamente con una lona para conservar el preciado calor durante el transporte al lugar de pavimentación. En la obra comienza el acto final de esta obra. El camión volquete descarga lentamente la mezcla caliente en la tolva de una máquina especial, la pavimentadora de asfalto. Esta máquina, moviéndose lentamente hacia adelante,
Distribuye uniformemente el asfalto sobre la superficie de la carretera, formando una capa perfectamente lisa del grosor especificado. En la parte trasera de la pavimentadora hay una pesada placa calentada llamada regla. Realiza la compactación inicial y le da a la superficie su suavidad inicial, pero el asfalto todavía está blando y suelto. Para que se vuelva resistente, hay que compactarlo. Inmediatamente detrás de la pavimentadora sigue todo un equipo de pesados rodillos de carretera. Primero van los grandes rodillos de acero, que con su enorme presión expulsan el aire de la mezcla de asfalto y hacen que las piedras se asienten más juntas. Luego pueden usarse rodillos con neumáticos de goma, que amasan la superficie, haciéndola aún más densa. Y en la etapa final, vuelven a pasar los rodillos de acero lisos para dar a la carretera su suavidad definitiva. Mientras el asfalto se enfría, el betún vuelve a pasar de estado líquido a sólido. Pega firmemente todas las piedras entre sí, convirtiendo la mezcla suelta en un monolito resistente e impermeable. Después de varias horas, la carretera, que hace poco estaba caliente y blanda, se vuelve dura y lista para el tráfico. Y en esto reside toda la esencia. Desde la explosión en la cantera hasta el pesado rodillo en la carretera, cada etapa de este proceso está dirigida a crear un pavimento duradero y fiable que soportará miles de vehículos cada día. Cada año, en Estados Unidos, se instalan millones de galones de espuma para construcción. Y detrás de estas cifras se esconde una tecnología que se parece más a un experimento científico que a una simple reparación. Todo comienza con un camión, parecido a una fábrica móvil, y dos discretos barriles con líquidos. Pero en cuanto se encuentran, se desencadena una reacción capaz de multiplicar su volumen por 100 en cuestión de segundos. La espuma llena cada grieta, convirtiendo las paredes en un capullo monolítico que retiene el calor y protege de la humedad. Y si te quedas hasta el final, descubrirás el secreto de cómo esta tecnología está cambiando el futuro de la construcción. Un camión especial o un gran remolque llega a la casa. Es como una fábrica móvil sobre ruedas. En su interior hay dos grandes barriles, generalmente de 55 galones cada uno, y todo un sistema de bombas, compresores y calentadores. De este camión salen dos mangueras largas y gruesas que van directamente a la casa. El secreto reside precisamente en estos dos barriles. No es espuma ya preparada, son dos componentes separados que por sí solos son líquidos bastante anodinos. Los técnicos los llaman componente A y componente B. Averigüemos qué son estos líquidos. El componente A, a menudo llamado isocianato, es, por así decirlo, el activador o endurecedor. Es una sustancia altamente reactiva que espera su momento para iniciar el proceso. El componente B es un cóctel mucho más complejo. Contiene una resina de poliol que es la base del futuro plástico, así como toda una serie de sustancias auxiliares. Aquí hay catalizadores, que actúan como una cerilla que enciende la reacción, haciendo que se produzca increíblemente rápido. Aquí hay un agente espumante, una sustancia especial que, al calentarse, se convierte instantáneamente en gas, creando miles de millones de diminutas burbujas que forman la estructura de la espuma. También se añaden aquí retardantes de llama, compuestos que hacen que el producto final sea resistente al fuego. En esencia, el componente B es el cuerpo y el alma de la futura espuma, y el componente A es la llave que pone en marcha su transformación. Ahora sigamos el camino de estos dos líquidos. Las bombas del camión comienzan a funcionar, bombeando el componente A
y el componente B por mangueras separadas. Pero aquí hay un matiz importante: las mangueras se calientan. Un sistema especial mantiene la temperatura de los líquidos en un rango muy estrecho, generalmente alrededor de los 130 grados Fahrenheit. Esto es críticamente importante, porque la temperatura correcta asegura la viscosidad ideal y garantiza que la reacción química se desarrolle exactamente como es debido. Estas dos mangueras calientes se extienden hasta las manos del operario, donde se conectan a una pistola pulverizadora especial. Esta pistola no es un simple pulverizador, es un dispositivo de mezcla de alta precisión. Hasta el último momento, hasta la cámara microscópica en la boquilla de la pistola, los dos líquidos nunca se encuentran. Fluyen por canales paralelos. Y entonces llega el momento de la verdad. El operario, vestido con un traje protector que recuerda al de un astronauta y un respirador, se acerca a una pared abierta con montantes de madera. Aprieta el gatillo. En ese mismo instante, dos chorros de líquidos calientes, a una presión enorme, de unas 1000 libras por pulgada cuadrada, irrumpen en la cámara de mezcla en la boquilla de la pistola. Chocan entre sí, mezclándose instantáneamente. E inmediatamente, al salir de la boquilla, esta mezcla cae sobre la superficie de la pared. Y aquí comienza el verdadero milagro. Lo que era una niebla líquida comienza a crecer ante tus ojos. Es como hornear pan, pero en modo de avance rápido 100 veces más rápido. En cuestión de segundos, una fina capa de líquido se expande, aumentando su volumen 30, 60 y a veces hasta 100 veces. La espuma crece, llenando absolutamente todos los huecos, todas las grietas, las fisuras alrededor de tuberías, cables y vigas de madera. Es como un organismo vivo que se hincha y se eleva, creando una capa continua y sin costuras. Esta reacción química es exotérmica, es decir, libera mucho calor. Si acercas la mano a la espuma fresca, puedes sentir un calor intenso. A veces, incluso se eleva un ligero vapor de ella. Pero aquí la historia se bifurca, porque existen dos tipos principales de esta espuma, y son muy diferentes en sus propiedades. El primer tipo se llama espuma de celda abierta. Durante su expansión, las burbujas de gas que se forman en su interior estallan, creando una estructura similar a una esponja. Si la miras bajo un microscopio, puedes ver una red de poros interconectados. Esta espuma resulta ser muy ligera, suave y elástica. Al tacto, recuerda un poco a una espuma densa. Cuando se expande por completo y se endurece, el exceso que sobresale de los montantes se corta fácilmente con un cuchillo largo o una sierra especial, dejando una superficie perfectamente lisa. La espuma de celda abierta es un excelente aislante acústico. Su estructura esponjosa amortigua maravillosamente las ondas sonoras. También es un excelente aislante térmico, pero permite el paso del vapor de agua, es decir, respira. Lo que puede ser tanto una ventaja como una desventaja, dependiendo del clima y la construcción de la pared. El segundo tipo es la espuma de celda cerrada. Este es un animal completamente diferente. Durante su reacción, las burbujas de gas formadas no estallan, sino que permanecen intactas, creando una estructura de miles de millones de diminutas bolas de plástico aisladas entre sí, llenas de gas. El resultado es un material mucho más denso, duro y resistente. Cuando la espuma de celda cerrada se endurece, se vuelve tan dura que se puede caminar sobre ella. No solo llena el espacio, sino que literalmente pega toda la estructura de la pared, añadiéndole una rigidez y resistencia significativas. A diferencia de su hermana, abierta, no deja pasar ni el aire ni el agua. Es una barrera de vapor,
lo que la convierte en la opción ideal para cimientos, sótanos y lugares donde se necesita la máxima protección contra la humedad. Sus propiedades de aislamiento térmico por pulgada de grosor son significativamente más altas que las de la espuma de celda abierta, ya que el gas atrapado en las celdas es un mejor aislante que el aire. Después de su aplicación y endurecimiento, también se recorta, pero para ello se necesita una herramienta más potente, ya que es mucho más dura. Así que, al final del día, cuando los operarios enrollan sus mangueras y se van, en lugar de paredes vacías, queda algo increíble. No un conjunto de piezas de aislantes separadas, sino un capullo continuo, monolítico, perfectamente ajustado a cada detalle de la construcción. Este capullo no tiene costuras, juntas ni huecos por los que podría filtrarse el viento frío en invierno o el aire caliente en verano. Ha transformado una pared de entramado convencional en una envolvente térmica de alta tecnología. Todo este proceso, desde 2 barriles de líquido en un camión hasta una capa de aislamiento terminada, dura y increíblemente eficiente, dura solo unas pocas horas. Y en esto reside toda la esencia y la belleza de esta tecnología. No trae un producto terminado, lo crea en el lugar, adaptándolo perfectamente a la forma y las necesidades de una casa concreta. Es la cúspide del enfoque individualizado en la construcción, donde la química sirve al confort y a la eficiencia energética. El mercado de la espuma para construcción en los Estados Unidos es una industria enorme y multimillonaria. Anualmente, en las paredes, techos y cimientos de las casas estadounidenses se vierten millones, si no miles de millones, de libras de estos componentes químicos. Los expertos predicen que crecerá un 6% cada año, lo que significa que cada vez más personas eligen este método para aislar sus hogares. Este crecimiento no está impulsado por la publicidad, sino por beneficios reales que se pueden literalmente sentir y contar. Cada año se producen más de 10.000 millones de barras de labial en todo el mundo. Sí, 10.000 millones. Es tanta cantidad que, capa tras capa, se podría cubrir todo un estadio de fútbol. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de qué está hecha tu barra de labios favorita? ¿Sabías que para fabricar 1 millón de unidades se necesitan casi 200 toneladas de cera? ¿Y cómo es que los aromas frutales y florales se convierten en ese tono perfecto para tus labios? Hoy te llevaremos tras bambalinas del proceso de fabricación del labial, donde la cera derretida, la maquinaria de alta precisión y los pigmentos vibrantes se combinan para crear una auténtica obra maestra de la cosmética. Los ingredientes principales del labial son una mezcla de ceras, aceites, pigmentos y aromas. Cada uno tiene su propio origen y propiedades especiales, lo que permite que el producto no solo dé color, sino que también proteja e hidrate los labios. Las ceras forman la base y aportan firmeza. Las más comunes son la cera de candelilla y la de carnauba, extraídas de plantas, mientras que la parafina y la cera de abejas provienen del petróleo o de colmenas. Estas ceras definen la textura del labial, su resistencia y ese brillo característico. Los aceites, por su parte, hidratan y suavizan. Se utilizan aceites vegetales, como el de karité, ricino, girasol, almendra o coco, que le dan esa textura cremosa y facilitan la aplicación. Los pigmentos son los responsables del color. Pueden ser naturales o sintéticos, e incluyen compuestos como óxido de cromo, óxido de hierro y anatasa, todos seguros para el uso en cosmética. Los aromas juegan un papel clave.
pueden ser extractos naturales de flores y frutas o fragancias sintéticas. Además, se añaden antioxidantes y vitaminas para mejorar el cuidado de los labios. Uno de los más usados es la vitamina E, que no solo mantiene el labial fresco, sino que también nutre la piel. Los ingredientes provienen de distintas partes del mundo. Las ceras y aceites suelen recolectarse en regiones tropicales, donde las plantas tienen propiedades ideales para la cosmética. En cambio, los pigmentos se crean en laboratorios especializados, utilizando tecnología avanzada en química y ciencia de materiales. Cada año, la industria produce alrededor de 10.000 millones de labiales y brillos. Un mercado gigante que sigue siendo uno de los más populares en el mundo del maquillaje. Todo comienza en la fábrica. Los ingredientes principales, ceras, aceites, pigmentos y otros compuestos, se mezclan en enormes recipientes industriales. Allí se calientan hasta alcanzar la temperatura ideal. Por ejemplo, la cera se funde a unos 60 grados, mientras que los aceites y otros aditivos se combinan para crear una base estable. Cuando la mezcla está lista, se incorporan los pigmentos que darán color al labial. Estos pueden ser en polvo o en pasta, y antes de añadirse, se disuelven en aceites vegetales o disolventes cosméticos. Este paso es clave para garantizar una distribución uniforme del color. Los pigmentos no se agregan de golpe. Se incorporan poco a poco con máquinas especializadas, como mezcladores y homogeneizadores, que garantizan una integración perfecta sin grumos ni manchas. La mezcla se calienta nuevamente, esta vez a 60 o 70 grados, asegurando que los pigmentos se distribuyan de manera homogénea. Aquí entran en acción potentes agitadores industriales que generan movimientos en espiral, evitando que los pigmentos se asienten en el fondo o formen grumos. Después de mezclar los pigmentos, se realiza una inspección de calidad para verificar que el color sea el correcto. Se prueban muestras y, si es necesario, se ajusta la fórmula con más pigmentos o aditivos hasta obtener el tono exacto. Una vez logrado el color deseado, la mezcla se agita una vez más para garantizar una textura uniforme. Luego, se enfría gradualmente hasta alcanzar la consistencia perfecta para solidificarse. Pero antes de dar el siguiente paso, faltan los aromas y las vitaminas. Aquí se añaden los compuestos que darán ese toque especial: aceites esenciales, extractos frutales o fragancias artificiales como vainilla, caramelo o frutos rojos. Además, se incluyen vitaminas como A, C y E, que se incorporan en soluciones oleosas o en microcápsulas, lo que permite que se absorban mejor en la fórmula. Para producir 1 millón de labiales, se necesitan aproximadamente 200 toneladas de cera y una cantidad incalculable de aromas. Ahora viene una de las fases más impresionantes: el moldeado. La mezcla caliente y líquida se vierte en moldes de metal o silicona, diseñados con precisión milimétrica para dar forma al labial. Los dispensadores industriales dosifican cada porción con exactitud, sin permitir que se derrame ni una gota de más. Este proceso se ve casi como una escena de ciencia ficción. La cera derretida, con su color vibrante, fluye con suavidad y llena cada molde a la perfección. Luego, los moldes pasan a cámaras de enfriamiento, donde la temperatura desciende hasta -5 grados. En solo unos minutos, la mezcla se solidifica, adquiriendo una textura lisa y uniforme. A través de enormes vitrinas de refrigeración, se pueden ver cientos de labiales endureciéndose poco a poco, preparándose para el siguiente paso. Cuando la estructura está completamente firme, los moldes se abren
y los labiales son expulsados con precisión mecánica. Y aquí ocurre la magia final. Cada barra pasa por rodillos pulidores que eliminan imperfecciones y le dan ese brillo impecable. Finalmente, los labiales llegan a la línea de ensamblaje, donde se colocan en sus estuches. Los brazos robóticos los insertan en carcasas metálicas o de plástico, asegurando que cada pieza encaje a la perfección. Este es uno de los momentos más fascinantes. Cientos de labiales entran en sus estuches al mismo tiempo, girando en perfecta sincronía. Y así, tras un proceso que mezcla ciencia, tecnología y un toque de arte, nacen los labiales que vemos en las tiendas. ¿Y si te dijera que ya estás bebiendo agua reciclada de alcantarillado? No, no es broma ni una fantasía futurista. En Singapur, California e incluso Francia, el agua que alguna vez estuvo en el sistema de alcantarillado vuelve a la red de suministro. Pero, ¿es seguro? Y lo más importante, ¿podrás superar la barrera psicológica y beberla? Veamos cómo funciona esta tecnología revolucionaria y por qué el futuro del agua potable podría ser muy diferente a lo que imaginabas. No, no es ciencia ficción. Es una solución real para un problema global, la escasez de agua. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas? ¿Realmente es seguro beber esta agua? Y lo más importante, ¿estamos listos para beber lo que alguna vez desechamos? Aquí entra en juego la tecnología de reutilización potable directa, un sistema de purificación que transforma las aguas residuales en agua potable. Básicamente, el agua que usaste para ducharte o que se fue por el inodoro pasa por un proceso de purificación extrema antes de volver a salir por el grifo. ¿Es seguro? Sí. De hecho, es más seguro de lo que imaginas. Esta agua reciclada pasa por controles de calidad tan estrictos que en muchos casos es más pura que el agua potable convencional. Singapur es uno de los líderes en esta tecnología. En el año 2003, el país lanzó el sistema NigWater, que recicla aguas residuales no solo para uso industrial, sino también para el consumo humano. En Francia, la ciudad de Les Sables-d'Olonne implementó un innovador proyecto para convertir aguas residuales en agua potable. Esta iniciativa es parte de su estrategia para garantizar el suministro sostenible de agua y reducir la dependencia de fuentes tradicionales. Estados como Texas, California y Arizona, en Estados Unidos, ya tienen plantas que purifican agua residual para consumo. En Los Ángeles, hay planes para cubrir hasta el 30% de la demanda de la ciudad con agua reciclada. El primer paso para transformar aguas residuales en agua potable es la prepurificación. En esta etapa, se eliminan residuos sólidos, arena, grasas, materia orgánica y otros contaminantes grandes. ¿Cómo funciona? Cuando el agua residual llega a la planta de tratamiento, pasa por rejillas y filtros metálicos con aberturas de entre 3 y 10 milímetros. Estos atrapan objetos grandes como botellas de plástico, servilletas, bolsas, hojas y hasta pequeños objetos arrastrados por accidente. Luego, toda esta basura se transporta en una cinta mecánica y se lleva a plantas de eliminación o incineración. El siguiente paso son los desarenadores, donde se sedimentan arena, grava, fragmentos de vidrio y partículas metálicas. Esto es crucial, porque estas partículas pueden dañar los equipos o bloquear tuberías en fases posteriores. En estos tanques, el agua se mueve más lentamente, para permitir que las partículas pesadas caigan al fondo. Dependiendo de la instalación, esto ocurre en grandes reservorios o en canales angostos con flujo reducido. Otro problema común en las aguas residuales son las grasas, aceites y lubricantes provenientes de la cocina y la industria. Estos se eliminan en separadores de grasa mediante inyección de burbujas de aire ultrafinas.
Las burbujas empujan la grasa hacia la superficie, donde se retira con raspadores especiales. En la etapa final de la prepurificación, el agua entra en los sedimentadores, enormes tanques donde permanece inmóvil por varias horas. Durante este tiempo, los sólidos pesados se hunden al fondo, mientras que los lípidos y otras sustancias ligeras flotan en la superficie. Los sedimentos acumulados en el fondo se recogen con palas mecánicas y se procesan para producir biogás. La capa superior también se elimina o pasa por filtración adicional. Tras este proceso, el agua aún no es completamente pura, pero ya está libre de contaminantes grandes y peligrosos. Ahora es momento del tratamiento biológico, donde bacterias y microorganismos se encargan de descomponer la materia orgánica remanente. El flujo de agua, que hace poco era simplemente desecho, ahora atraviesa un sistema complejo de tuberías y tanques. La etapa mágica de la filtración está a punto de comenzar, la microfiltración. Estos filtros no son como los de una jarra casera. Son membranas ultrafinas con poros miles de veces más pequeños que un cabello humano. Su tamaño varía entre 0.1 y 0.01 micras. Para comparar, una bacteria mide alrededor de una micra, así que ni siquiera intenta pasar. Muchos virus son más pequeños, pero la mayoría queda atrapada en esta densa red. El agua, sin embargo, atraviesa sin problema, dejando las impurezas atrás. Las membranas de microfiltración pueden presentarse en forma de tubos o placas, por donde el agua se impulsa a alta presión. No gotea lentamente, es forzada a través de millones de microcanales. Este proceso es extremadamente rápido, con sistemas que pueden purificar miles de litros por hora. Pero requiere presiones altas, a veces entre 4 y 5 bares, para atravesar las membranas. El agua ahora parece cristalina, pero aún necesita una última fase: la ósmosis inversa, que elimina sales, minerales y contaminantes microscópicos. La microfiltración y la ósmosis inversa eliminaron partículas sólidas, bacterias y virus. Pero falta el paso final: la desinfección. Lámparas de luz ultravioleta, con una longitud de onda de 254 nanómetros, emiten radiación intensa sobre el agua, destruyendo el ADN y ARN de microorganismos en cuestión de segundos. Finalmente, el agua pasa por una cámara de ozono, un desinfectante 50 veces más potente que el cloro. El ozono elimina bacterias, virus, pesticidas e incluso residuos de medicamentos. Tras menos de un minuto, se descompone en oxígeno puro. El resultado es un agua más pura que la de manantial. Sin embargo, la verdadera barrera es psicológica. Aceptar que bebemos agua reciclada es difícil para muchos. Pero quizá en 10 o 20 años, el agua en tu cocina vendrá de este proceso, y ni siquiera notarás la diferencia. ¿Te imaginas una máquina capaz de moverse casi en silencio a profundidades mayores a 900 metros, permanecer bajo el agua durante años y lanzar misiles a miles de kilómetros? Un submarino nuclear no es solo una pieza de tecnología, sino la cima del genio ingenieril, fabricado con materiales que soportan presiones colosales. Construir uno de estos gigantes puede tomar hasta 7 años y costar miles de millones de euros. ¿Cómo se diseñan, prueban y perfeccionan?
Ahora mismo te invitamos a mirar detrás de escena para descubrir cómo se crean estos titanes submarinos. Un submarino nuclear es una obra maestra de la ingeniería, cuya concepción inicia mucho antes de que la primera plancha de metal llegue a los talleres. Todo comienza con el diseño por computadora, donde se contemplan varios parámetros clave: dimensiones y forma del casco, sistema de suministro de energía, armamento y medios de reducción de ruido. La longitud puede variar entre 90 y 170 metros, dependiendo de la clase, y ese factor influye directamente en la profundidad de inmersión. Los submarinos más avanzados pueden descender hasta 600 o 750 metros, mientras que algunos prototipos experimentales llegan incluso a superar los 900 metros. A partir de los planos iniciales, se construyen modelos físicos para probarlos en túneles de agua especializados. Esto permite a los ingenieros observar cómo la forma del casco afecta la maniobrabilidad, la resistencia al agua y el nivel de ruido. Paralelamente, las simulaciones por computadora ayudan a predecir el comportamiento del submarino a distintas velocidades y durante diferentes maniobras. Tras las simulaciones, cuando todos los cálculos coinciden, los planos pasan a la fase de producción. Aquí empieza lo más emocionante: la construcción real. Para fabricar submarinos nucleares, se utilizan materiales especiales capaces de soportar la altísima presión de las grandes profundidades y de resistir la corrosión. Generalmente, se emplean aceros de alta calidad o aleaciones de titanio. El acero es más económico y sencillo de producir, además de resistir bien golpes y presión. El titanio, por su parte, ofrece gran resistencia, ligereza, anticorrosión y cualidad antimagnetismo, lo que dificulta la detección de la nave. Sin embargo, es más complejo de procesar y soldar, dado que su punto de fusión ronda los 1700 grados centígrados, frente a los aproximadamente 1400 del acero. Antes de comenzar el ensamblaje, las planchas de metal se someten a un tratamiento térmico. Se calientan, se enfrían rápidamente y luego se recubren con compuestos anticorrosivos. El casco de un submarino moderno suele construirse en secciones modulares. Así resulta más fácil avanzar en el proceso. Las planchas metálicas se cortan con potentes equipos láser o de plasma, logrando precisiones milimétricas. Después, cada lámina se dobla bajo grandes prensas para adquirir la forma deseada. A menudo, los componentes del casco tienen estructuras esféricas o cilíndricas. Estas secciones se ensamblan por separado, formando enormes anillos o compartimentos que luego se unirán en la fase final. Dividir el casco en secciones permite trabajar en varias partes de manera simultánea, acelerando la construcción. Una vez que todas las partes están listas, llega uno de los momentos más delicados: la soldadura del casco. Las uniones deben ser extremadamente resistentes, porque incluso una grieta microscópica a gran profundidad puede provocar una catástrofe. Por eso se recurre a la soldadura con haz de electrones, un método automatizado que garantiza costuras lo más uniformes posible. Además, cada soldadura se examina con escáneres ultrasónicos y rayos X para detectar cualquier falla. La mayoría de los submarinos nucleares cuenta con un casco doble. El casco interno, altamente resistente, soporta la presión a profundidades extremas. El casco externo, en tanto, brinda un perfil más hidrodinámico y disminuye las probabilidades de ser detectado. Entre ambos cascos se ubican los tanques de lastre que ajustan la flotabilidad de la nave. Para mantener el submarino lo más silencioso posible, se aplican recubrimientos anecoicos, paneles poliméricos que absorben ondas sonoras, junto con materiales compuestos con microporos que reducen la firma acústica, además de recubrimientos en hélices y sistemas de propulsión para atenuar el ruido. Cuando cada sección del casco está terminada, comienza su unión. Grúas enormes transportan los compartimentos hacia diques especiales, donde se fijan mediante pernos y se sueldan cuidadosamente. A continuación, se prueba la hermeticidad inyectando aire comprimido y revisando posibles fugas.
También se hacen pruebas de resistencia en un dique hidroestático, donde se simulan presiones similares a las de un entorno de gran profundidad. Tras terminar de ensamblar el casco y comprobar su solidez, se instala el componente clave, el reactor nuclear. Se trata del corazón del submarino, que le permite permanecer sumergido durante meses o incluso años. Un reactor nuclear no es simplemente un motor, sino todo un complejo de sistemas energéticos y auxiliares que ocupa buena parte del submarino. Las unidades más modernas emplean reactores que generan vapor al calentar agua en un circuito cerrado. El combustible, por lo general uranio 235 o uranio 238 enriquecido, se aloja en la zona activa del reactor. La reacción nuclear libera calor, el cual convierte el agua en vapor, y este vapor impulsa las turbinas que generan electricidad y mueven la hélice principal. El reactor llega en contenedores especialmente protegidos y se introduce con grúa por la escotilla superior del casco. Dentro hay un compartimento reforzado con materiales que minimizan la radiación, además de sistemas de enfriamiento de emergencia y barreras herméticas. El reactor se coloca sobre una plataforma amortiguada para absorber vibraciones e impactos. Luego, se montan los intercambiadores de calor y generadores de vapor, encargados de la circulación del refrigerante, así como las turbinas y generadores eléctricos que sostienen todas las funciones del submarino. Finalmente, el compartimento del reactor se sella con paneles de plomo y materiales compuestos en varias capas para proteger a la tripulación de la radiación. Para comprobar su correcto funcionamiento, se enciende el reactor en modo de prueba, aumentando la potencia de forma gradual y vigilando constantemente los niveles de radiación en los distintos compartimentos. Al mismo tiempo, se examinan los sistemas de enfriamiento a máxima capacidad. Cuando el reactor está instalado y el casco ensamblado, el submarino todavía no está listo para operar. En su interior solo hay pasillos y compartimientos vacíos, así que el siguiente paso es montar los sistemas de control, de vida a bordo, de armamento y las áreas para la tripulación. Los sistemas de sonar se colocan en la proa y a lo largo del casco para detectar embarcaciones enemigas y escanear el fondo marino. También se instalan los sistemas computarizados y estaciones automatizadas de control de combate, esenciales para maniobrar con precisión. Por supuesto, llegan las armas. Los tubos lanzatorpedos se ubican en la sección frontal y suelen contar con mecanismos automatizados de recarga. En los submarinos estratégicos se añaden silos para misiles en la sección central, con sellos hidráulicos y sistemas de control de presión que posibilitan el lanzamiento, incluso a gran profundidad. Puesto que la tripulación puede pasar meses sumergida, el submarino debe ser lo más autónomo posible. Para ello, las unidades nucleares disponen de sistemas de generación de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, calefacción, ventilación y un suficiente abastecimiento de agua. ¿Te suenan los hoteles cápsula? Pues en el interior del submarino existen espacios similares. Cápsulas para el descanso de la tripulación, además de comedores con amplias reservas de alimentos y una sala de mando con paneles de control, mapas y equipos de comunicación. Tras acondicionar los espacios habitables, el submarino está casi listo para zarpar, pero aún falta una serie de pruebas exigentes que demuestren que puede tolerar la inmensa presión, conservar un perfil sigiloso, maniobrar bajo condiciones extremas y cumplir misiones de combate. Estas pruebas pueden prolongarse de 6 meses a 2 años e incluyen tanto pruebas de fábrica como simulaciones de entrenamiento para la tripulación. Primero, se comprueba de nuevo la hermeticidad de la estructura, se revisan todos los sistemas eléctricos y de navegación, y se enciende el reactor otra vez. A continuación, el submarino sale por primera vez al mar abierto, donde se testean estabilizadores, cilindros hidráulicos y timones. Se llevan a cabo giros bruscos, inmersiones, maniobras de emergencia y se determina la velocidad máxima.
por lo general 25 a 35 nudos, es decir, entre 46 y 65 km por hora. Después, la nave desciende hasta la profundidad de periscopio, unos 20 metros, para evaluar su estabilidad. A mayor profundidad, se verifica el desempeño de los tanques de lastre bajo distintas cargas, llevando gradualmente al submarino hasta su máximo de inmersión, que suele rondar los 600 metros, según la clase. También se comprueba el reactor bajo la máxima exigencia. Una vez que el buque demuestra su fiabilidad y navegabilidad, se pasa a las pruebas de sistemas de combate. Los primeros lanzamientos suelen hacerse con torpedos de entrenamiento, sin carga explosiva. En submarinos estratégicos puede realizarse el disparo de un misil balístico en una trayectoria de lanzamiento, inmersión, desactivación en el aire. En los submarinos tácticos se prueban misiles de crucero como el Tomahawk o sus equivalentes. Además, la nave ingresa en una zona equipada con sensores hidroacústicos para medir el nivel de ruido a diferentes velocidades y comprobar la efectividad del recubrimiento antisonar. Finalmente, el submarino lleva a cabo una misión de combate simulada, donde la tripulación demuestra su capacidad para operar bajo condiciones reales. Cada año, en el mundo, se extraen más de 350 millones de toneladas de bauxita. Pero, ¿sabías que de 4 toneladas de este mineral solo se obtiene 1 tonelada de aluminio? Este es uno de los metales más importantes de la actualidad, utilizado en aviones, autos e incluso en naves espaciales. Pero aquí va lo más interesante. El 75% de todo el aluminio que se ha producido en la historia sigue en circulación. ¿Cómo es que este metal recorre un camino tan complejo desde la mina hasta su transformación? ¿Realmente es tan ecológico como dicen? Vamos a averiguarlo. Desde la extracción de la bauxita hasta la obtención final del aluminio, hay una serie de procesos tecnológicos complejos que requieren grandes cantidades de recursos y tiempo. Este metal es uno de los protagonistas de la industria moderna, y cada vez más empresas buscan no solo mejorar las tecnologías de producción, sino también reducir su impacto ambiental. ¿Es posible hacer este proceso más eficiente y conservar los recursos del planeta? ¿Cómo está evolucionando la industria del aluminio? ¿Y por qué es tan importante para nuestro futuro? Todo comienza, no en una fábrica, sino bajo tierra. La principal fuente de aluminio es la bauxita, una roca que tiene un aspecto rojizo-marrón. Esta se forma por el desgaste prolongado de rocas ricas en aluminio en climas tropicales. Por eso, los yacimientos más grandes se encuentran en regiones como Australia, Guinea, Brasil, China, India y otros países con climas tropicales. Los mayores productores de bauxita son Australia y Guinea. Por ejemplo, Australia extrae más de 100 millones de toneladas al año, lo que representa casi un tercio de la producción mundial. Guinea ocupa el segundo lugar, con una producción de alrededor de 50 millones de toneladas anuales. Otros grandes productores incluyen Brasil, China, India y Jamaica, que también están activamente involucrados en la extracción de este mineral. La producción mundial de bauxita en los últimos años ha superado los 350 millones de toneladas anuales. Aquí viene lo curioso. De cada 4 toneladas de bauxita, solo se obtiene 1 tonelada de aluminio puro. El resto son impurezas que deben ser separadas. Así que la extracción de bauxita no solo es un proceso que consume mucha energía, sino que también es extremadamente complejo, requiriendo maquinaria especializada y grandes esfuerzos para aislar el aluminio. El proceso de extracción de la bauxita incluye varias etapas. Primero, se realizan estudios geológicos para identificar los yacimientos. Luego, los mineros excavan, usando maquinaria pesada, excavadoras, bulldozers y camiones de carga. La bauxita extraída se transporta a plantas de procesamiento, donde comienza su transformación en aluminio. El primer paso es convertirla en alúmina.
Para esto, se utiliza un método químico llamado proceso Bayer. Primero, la bauxita se tritura y se mezcla con una solución caliente de hidróxido de sodio, lo que permite disolver el óxido de aluminio y separar las impurezas. El resultado es un líquido que se filtra y tras la evaporación produce un polvo blanco, la alúmina. Esta etapa es crucial, ya que la alúmina es esencial para la siguiente fase de producción. Aunque el proceso parece sencillo, en realidad requiere una precisión extrema y un control riguroso de la temperatura y la composición química. Ahora que tenemos la alúmina, llega el momento de la electrólisis. Este es el proceso más complejo y energético en la producción de aluminio. La alúmina se mezcla con criolita, un material que permite disolver el óxido de aluminio a altas temperaturas. La electrólisis se realiza en enormes cubas electrolíticas, donde la temperatura alcanza los 950 grados Celsius. Cuando se pasa una corriente eléctrica a través de esta mezcla, los átomos de aluminio se separan del oxígeno y se depositan en el fondo de la cuba en forma de metal líquido. Este paso es increíblemente importante, ya que es aquí donde obtenemos aluminio puro, que, aunque esté en estado líquido, es la base para fabricar una infinidad de productos industriales. Sin embargo, la electrólisis consume una cantidad enorme de energía, lo que puede ser un problema tanto ecológico como económico. Por ejemplo, producir una tonelada de aluminio requiere alrededor de 15 megavatios por hora, equivalente al consumo de energía de una casa promedio durante varios años. Afortunadamente, cada vez más empresas están recurriendo a fuentes de energía renovable, como las hidroeléctricas, para reducir su impacto ambiental. Una vez obtenido el aluminio líquido, se vierte en moldes para su posterior procesamiento. Esto puede incluir la creación de bloques grandes o lingotes, que luego se someten a más etapas de transformación. El metal puede laminarse en hojas delgadas o moldearse en piezas de diversas formas. Curiosamente, las láminas delgadas de aluminio que vemos en los envases de productos o en la fabricación de diversos artículos suelen tener un grosor de apenas 1/10 de milímetro. Esto demuestra la alta tecnología utilizada para crear materiales tan ligeros y resistentes. Gracias a sus propiedades únicas, como su ligereza, resistencia a la corrosión y excelente conductividad térmica y eléctrica, el aluminio tiene aplicaciones en múltiples industrias. En el transporte, especialmente en la aviación y la automoción, el aluminio ayuda a reducir el peso de los vehículos, lo que mejora la eficiencia del combustible. Por ejemplo, los chasis de aluminio en los autos permiten ahorrar peso y, por ende, combustible. Además, este metal se usa ampliamente en la construcción, la fabricación de electrónicos y la industria del empaque. En el sector aeroespacial, donde cada gramo cuenta, el aluminio es indispensable. El aluminio también destaca por su capacidad de reciclaje. Como mencionamos antes, el 75% de todo el aluminio producido sigue en uso, lo que lo convierte en uno de los metales más eficientes en términos de reciclaje. Reciclar aluminio requiere solo el 5% de la energía utilizada en su producción inicial. Esto no solo reduce costos, sino que también disminuye significativamente las emisiones de carbono, haciendo que su producción sea más ecológica. En resumen, el aluminio no es solo un metal que usamos a diario, sino un símbolo de la tecnología y la innovación modernas. A menudo no nos detenemos a pensar en todos los procesos que atraviesa este material antes de llegar a nuestras manos. Desde la extracción de la bauxita hasta la compleja electrólisis, donde se requiere una enorme cantidad de energía para obtener una tonelada de aluminio. Cada paso es impresionante por su complejidad. Aunque este proceso consume muchos recursos, gracias a las innovaciones y un enfoque sostenible, podemos hacer que su uso sea más ecológico y económico. Por eso, cuando miramos el aluminio, no solo vemos el presente, sino también el futuro. Un futuro en el que este metal sigue transformando el mundo, ayudándonos a avanzar hacia un modo de vida más sostenible y eficiente.
Cada año se fabrican cientos de miles de motores marinos en todo el mundo, pero solo unos pocos resisten la prueba del tiempo y las condiciones más extremas. Pero, ¿cómo se crean estas maravillas tecnológicas? Todo comienza no en una línea de ensamblaje, sino en un entorno virtual donde los ingenieros diseñan y prueban cada componente con gemelos digitales. Luego, impresoras 3D crean prototipos, mientras los laboratorios simulan rigurosas pruebas marinas. El aluminio se funde a 1300 grados Fahrenheit. Los robots moldean y pulen piezas con precisión microscópica. ¿Quieres ver este proceso de alta tecnología en acción? Vamos a descubrirlo. Sorprendentemente, todo comienza lejos de la línea de montaje, en el mundo de la simulación y modelado. Los ingenieros emplean sistemas avanzados de diseño, asistido por computadora y herramientas de análisis de ingeniería, donde cada pieza del motor se crea primero en un entorno digital. Estas simulaciones permiten no solo diseñar la estructura del bloque de cilindros o el sistema de enfriamiento, sino también evaluar su rendimiento en condiciones reales. Gracias a los gemelos digitales, pueden probar los flujos de aire, agua y aceite del motor antes de su fabricación. Luego los prototipos se imprimen en 3D, permitiendo a los técnicos probar físicamente las nuevas piezas en laboratorios. Estas piezas son sometidas a rigurosas pruebas, desde pruebas de resistencia de materiales hasta simulaciones de operación extrema, incluyendo exposición al agua salada y temperaturas bajo cero. Si te gustan las pruebas de resistencia, te encantará esto. Suficiente teoría. Es hora de pasar a la práctica. La selección de materiales es clave. En Mercury Marine, los ingenieros analizan distintas aleaciones para encontrar el balance perfecto entre peso, resistencia y resistencia a la corrosión marina. Por ejemplo, el bloque de cilindros se fabrica en aleación de aluminio para reducir peso, pero en zonas críticas se refuerza con inserciones de acero. Los materiales seleccionados se someten a pruebas intensivas. En los laboratorios de Mercury Marine, las cámaras climáticas recrean condiciones de alta humedad y salinidad para evaluar la resistencia a la corrosión. También se someten a ciclos de calentamiento y enfriamiento extremo para probar la estabilidad térmica. Por si fuera poco, las piezas se someten a vibraciones intensas que simulan el funcionamiento del motor a altas revoluciones. Es un verdadero espectáculo. Mira esto. En una inmensa fundición iluminada, cada pieza del motor toma forma con una precisión impresionante. Bloques de cilindros, cabezales, carcasas de transmisiones. Todo comienza aquí. Primero, los robots crean moldes de arena o metal según el tipo de fundición. Estos moldes de arena se imprimen en 3D, lo que garantiza una precisión extrema. Luego, hornos industriales funden aleaciones de aluminio a más de 700 grados Celsius. El metal líquido es vertido en los moldes mediante robots de colado, con sistemas que controlan la temperatura y presión para evitar defectos. Después del enfriamiento en cintas transportadoras, dentro de cámaras con clima controlado, las piezas están listas para su procesamiento. En el siguiente paso, las piezas pasan al taller de mecanizado, donde son refinadas con una precisión milimétrica. Las máquinas de control numérico automatizadas crean orificios, conductos de refrigeración y alojamientos para cojinetes. Gracias a la automatización, cientos de piezas se mecanizan simultáneamente, aumentando la eficiencia. Robots pulidores garantizan superficies perfectamente lisas para reducir fricción y desgaste. Los pistones y bielas se fabrican con tecnologías especializadas. Son forjados en caliente para lograr la máxima resistencia. Prensas controladas por sistemas automatizados aseguran una distribución uniforme de la presión. Luego, los pistones se mecanizan con una precisión extrema, creando ranuras para los anillos con exactitud microscópica. Para mejorar sus propiedades, se someten a tratamientos térmicos con control automatizado de temperatura y tiempo.
Mira esto. Aquí se crean los cigüeñales, el corazón de cada motor. Quisiera tener un corazón de Mercury Marine. Estos ejes se fabrican en acero de alta resistencia mediante fundición de precisión o forjado. Robots realizan el torneado de los ejes, generando superficies impecables para los cojinetes. Cada eje es balanceado automáticamente para evitar vibraciones durante el funcionamiento. Para aumentar la durabilidad, se recubren con materiales como cromo o nitruro de titanio. Las válvulas y colectores de admisión y escape también se producen aquí. Como los bloques de cilindros, estos componentes se fabrican por fundición de precisión en aleaciones de aluminio. En líneas automatizadas, las válvulas se tornean, pulen y prueban para garantizar un sellado perfecto. Luego, todas las piezas son limpiadas y pintadas con recubrimientos anticorrosivos, con robots que aplican la pintura de manera uniforme. Finalmente, las piezas pasan por hornos, donde la pintura se fija a altas temperaturas. Ahora viene lo mejor, la etapa final, ensamblaje. Los sistemas de gestión aseguran que cada pieza llegue a la estación de ensamblaje correcta. En líneas automatizadas, equipos de alta precisión ensamblan los motores. Robots instalan el bloque de cilindros sobre la base del motor, verificando cada parámetro geométrico para evitar errores. Máquinas ensamblan pistones, cojinetes y el cigüeñal. El sistema de refrigeración y la bomba de agua se instalan automáticamente. Sensores de presión verifican la hermeticidad de todas las conexiones. Al final, se instalan inyectores de combustible, tubos y filtros, mientras la automatización supervisa la precisión de la conexión y la estanqueidad en tiempo real. Una característica clave de los motores Mercury Marine es su sistema de gestión electrónica, que garantiza un rendimiento óptimo y facilidad de uso. Cada motor está equipado con sensores que miden temperatura, presión de aceite, revoluciones y otros parámetros. Robots instalan estos sensores con precisión milimétrica. Luego, la unidad central de control se conecta automáticamente con todos los componentes a través de sistemas de enrutamiento de cables. Este proceso garantiza una conexión rápida y sin errores, haciendo que Mercury Marine se destaque de la competencia.